El horizonte, el límite visual del mundo. Hoy en día, para saber qué hay más allá, basta con sacar un mapa o abrir el GPS. Pero antes de la existencia de nuestros atlas modernos y de nuestros satélites, esos lugares estaban llenos de misterios. Allí habitaban dragones. Aquí hay dragones es una expresión que se encontró en un mapa que data de la Edad Media para designar los territorios situados más allá de las zonas conocidas, las tierras incógnitas. En esa época, en Europa, era común llenar los huecos en las representaciones del mundo y los vacíos de los mapas geográficos poniendo dragones, monstruos, serpientes marinas, hombres y mujeres extraños y otras criaturas legendarias. Más allá del horizonte, ¿qué crees que hay? Después de este mar, se encuentran colinas hasta donde alcanza la vista y luego montañas inmensas. Y más allá, un primo lejano que fue allá me habló de un río y de grandes extensiones de tierra hasta donde alcanza la vista, y luego de un mar de nubes. Sí, pero más allá. Dicen que ahí hay desiertos cálidos, luego grandes extensiones blancas y frías, y escuché que hay otro mar. Sí, pero ¿qué se esconde después de más allá? No lo sé. Más allá es terra incógnita. Solo nos han llegado relatos muchas veces distorsionados de intrépidos viajeros. Algunos dicen que el mundo se acaba, pero para estar seguros, habría que cruzar las fronteras de nuestro mundo conocido para adentrarse en las tierras de lo misterioso. Hoy vamos a explorar las zonas habitadas por dragones y rehacer la historia de los confines del mundo para ir empujándolos poco a poco y así reconstruir las representaciones del mundo a través de la historia de los hombres que, al dibujarlo, buscaban llenar las zonas oscuras. Aquí está, para empezar, uno de los mapas más antiguos que se han descubierto. Este fue grabado en arcilla hace unos 2600 años. Ahí se representa simbólicamente el mundo desde el punto de vista babilónico, con la ciudad de Babilonia en el centro, rodeada por los ríos Tigris y Éufrates. De aproximadamente la misma época, aquí está ahora una reconstrucción de todas las tierras conocidas según Anaximandro de Mileto. Aquí, ahora son los griegos quienes habitan simbólicamente en el centro de un círculo de varios miles de kilómetros de diámetro. El mundo está dividido en tres partes: Europa, Asia y Libia, que en esa época designa a África. Más allá, hay regiones misteriosas que inquietan y hacen soñar, y para llenar esos vacíos, los griegos imaginan un mundo rodeado por un inmenso océano. Y aquí está ahora el mismo mapa, mejorado un siglo después por Hecateo de Mileto. Cadenas montañosas y ríos empiezan a hacer su aparición. 2 siglos después, Eratóstenes presentará a su vez una versión más detallada con el Mediterráneo en su centro. Los griegos ya han tomado conocimiento de la existencia de la India. Y más allá de los horizontes, todo sigue estando rodeado por un inmenso océano. Hacia el año 150, Ptolomeo sienta las bases de la cartografía moderna gracias a los avances realizados en geometría. Las distancias se precisan y se empujan un poco más las fronteras. Para ello, todavía se recurre a los relatos de viaje de ciertos reyes, eruditos, conquistadores, comerciantes o simples aventureros para quienes el llamado del horizonte se hizo sentir. El Océano Índico hace su aparición y más allá es terra incógnita. Pero descubrir no significa recordar. Uno puede traer especias y olvidar los dibujos del mundo y sus territorios. Los romanos, que perderán gran parte de los conocimientos cartográficos de los griegos, sin embargo, producirán mapas sorprendentes como la tabla de Peutinger. En este conjunto de pergaminos de casi 7 metros de largo, se representan 200.000 kilómetros de caminos, la ubicación de ciudades, mares, ríos, bosques y cadenas montañosas. En la tabla de Peutinger está dibujado la totalidad del mundo conocido por el Imperio Romano. Desde el Mediterráneo, pasando por el cercano Oriente hasta la India y los límites de China. Aquí se muestran ante todo las rutas estratégicas del imperio. Los puntos de importancia y las distancias entre los lugares no están a escala, un poco como en nuestros mapas del metro. Pero cuando el Imperio Romano se derrumba, el conocimiento geográfico antiguo de Occidente casi desaparece con él. Para dar paso durante la Edad Media en Europa a representaciones del mundo impregnadas de cristianismo. Esta es la carta del monje beato de Liébana, que data del año 780. Hemos retrocedido 1000 años en el tiempo. El mundo vuelve a representarse como un disco, esta vez centrado en Jerusalén, y sigue estando rodeado de océanos con la famosa división en 3 continentes. Aunque se perdieron en Europa, los trabajos de los griegos se conservaron en tierras musulmanas. El geógrafo y erudito Al-Idrisi, basándose en los trabajos de Ptolomeo, realizó en 1154 un nuevo mapa del mundo conocido para el rey de Sicilia. 150 años después, a finales del siglo XIII, aparecen los portulanos. Son mapas construidos utilizando los registros realizados por los marineros. En estos antecesores de los mapas marítimos, se representan los puertos comerciales, las islas y los refugios, pero falta el detalle del interior de las tierras. Luego llega el Renacimiento. En Europa resurge un renovado interés por el resto del mundo.
Y más de 1000 años después de su primera edición, los europeos redescubren la geografía de Ptolomeo, de la cual todavía se inspiran para representar el mundo. Las tierras incógnitas siguen estando sumamente impregnadas de creencias y supersticiones. Los dragones, todavía muy presentes. Hay que decir que los primeros viajeros solían llenar sus relatos de mitos y leyendas, describiendo a veces lugares donde nunca habían puesto un pie. Y al inspirarse en sus relatos, uno llega a imaginar la existencia de tierras fantásticas, habitadas por pueblos misteriosos. Como los blemias, criaturas sin cabeza que tienen los ojos y la boca en el vientre, que se imaginaba vivían en algún lugar de Etiopía o quizá en la India. Ahí también se supone que se encuentran los hesiápodos, seres que tienen una sola pierna terminada en un pie gigantesco, lo que les permite correr muy rápido y que pueden usar como sombrilla. En los mapas de esa época, aún llenos de supersticiones, África generalmente está recortada a la altura del Cabo Bojador. Este punto, ubicado en el Sahara Occidental, fue considerado durante mucho tiempo por los europeos como el límite meridional del mundo. Más allá, más que lo desconocido, es el miedo lo que reina. Si los marineros durante mucho tiempo se negaron a aventurarse en estas tierras, es porque esta zona está llena de arrecifes de bordes afilados, de bajíos traicioneros y de una niebla espesa que puede envolverte sin previo aviso. Pero también, y sobre todo, porque el obstáculo más difícil de superar, más que el de los relieves o incluso el de los ejércitos, quizás sea el de las leyendas. Porque el Cabo de Bojador es un obstáculo psicológico y simbólico. Con el paso del tiempo, las numerosas desapariciones de embarcaciones que intentaban rodearlo dieron origen al mito de un límite infranqueable. Aventurarse ahí era ir donde están los dragones. Las leyendas que circulaban decían que más allá se extendía un mar de tinieblas, un lugar de muerte sin sepultura, donde los barcos se hundían. Los portugueses incluso pensaban que al llegar al Ecuador, el agua empezaba a hervir y la piel se volvía negra. Y para seguir dibujando los contornos del mundo, tendrán que encontrar marineros lo suficientemente valientes, despreocupados o codiciosos para lanzarse a semejante aventura. En 1434, el cerrojo simbólico finalmente cayó, abriendo así el camino a las exploraciones portuguesas por las costas de África. 63 años después, al rodear y descubrir progresivamente las costas de ese continente, Vasco da Gama llegó a las Indias. Del otro lado del mundo, un poco antes de que los europeos pasaran el Cabo de Bojador, la flota del almirante chino Zhang había emprendido, de 1405 a 1433, grandes expediciones de reconocimiento, que los llevarían desde el mar de China hasta las costas del sudeste asiático, pasando por la India, para finalmente remontar el Mar Rojo hasta Egipto y bajar por las costas africanas hasta Mozambique. De uno de esos viajes, Zhang incluso traerá una jirafa de la actual Kenia. Desafortunadamente, no se conserva ningún mapa de esas expediciones. Sorprendentemente, el Imperio del Medio luego perderá el interés en la exploración. Luego, en la segunda mitad del siglo XV, la navegación en alta mar se facilita gracias a la mejora de las herramientas de navegación astronómica, que permiten calcular la posición de los barcos observando los astros. Es el inicio de los grandes descubrimientos. Los contornos de América se vuelven más precisos, y los dragones son cada vez menos numerosos y más pequeños. Y a medida que avanzan las exploraciones, se van llenando los vacíos. En los mapas de la época, a menudo se dejan zonas en blanco, sabiendo que los terrenos desconocidos de hoy serán los descubrimientos de mañana. Y es curioso pensar que Cristóbal Colón, para planear su ruta hacia Japón y luego hacia las Indias, partiendo hacia el oeste, se basó en un mapa, el de Martellus, que subestimaba la circunferencia de nuestro planeta y sobreestimaba la extensión de las tierras asiáticas. Así que organizó su expedición partiendo del principio de que entre Japón y Portugal hay un océano de pequeñas dimensiones. Los sabios que se dieron cuenta de estos errores de cálculo y los príncipes que examinaron y rechazaron su proyecto bajo el argumento de que Japón era inaccesible por el oeste, tenían razón, al menos en teoría. Y si el continente americano no hubiera existido, Colón tal vez se habría perdido en un vasto océano. En las décadas siguientes, los barcos continuaron surcando el globo. En 1571, en el Atlas Mundial de Abraham Ortelius, aparecen por primera vez en un mapa los contornos septentrionales de Australia, bajo el nombre de Terra Australis. La inmensa zona blanca en el Polo Sur no es aquí la Antártida, sino el gigantesco e hipotético continente austral. Nadie ha navegado aún por sus mares. Pero en esa época, muchos piensan que debe existir un continente en el extremo sur para hacer contrapeso a los del hemisferio norte. La teoría resulta errónea, pero sí hay un continente allí. Habrá que esperar 250 años más para verlo. Los exploradores luego se aventuran en el Pacífico. Las fronteras de las tierras desconocidas siguen retrocediendo. El mundo se va dibujando poco a poco.
Los detalles de estos contornos dependen en gran medida del conocimiento de los países que los dibujan. En los siglos XVII y XVIII, en algunos mapas, Australia está desesperadamente ausente. En otros, aparece en parte, con más o menos detalles. Cada estado guarda celosamente sus descubrimientos para sí mismo. Los registros traídos por los navegantes se convierten en secretos de estado. Saber lo que se esconde en las tierras incógnitas es un poco como tener un dragón. Poseer grandes poderes. De hecho, en esa época, en Portugal, cualquiera que transfiriera mapas a un extranjero era castigado con la pena de muerte. Y aquí está el conjunto del mundo conocido por la Marina francesa en 1755. Se puede ver que una parte de Australia todavía está recortada. A lo largo de la costa, este está escrito. No se tiene ningún conocimiento de esta parte. Nueva Zelanda apenas está dibujada. Y la Antártida sigue ausente. Los territorios del noroeste de las Américas son las zonas refugio de las tierras incógnitas que aún resisten. Todo esto es desconocido. Lo que se llama Mar del Oeste puede estar ubicado en esta parte. Se desconoce si en esta parte hay tierras o mares. Tantos territorios aún desconocidos para el mundo, excepto por sus habitantes. Casi 80 años después, en 1830, Edward King realiza 21 mapas en niebla de guerra para mostrar la evolución de los conocimientos geográficos desde el punto de vista occidental. Solo el paso del noroeste y la Antártida resisten todavía. Las zonas de sombra se han derretido como la nieve al sol. Los últimos dragones ahora están cubiertos de hielo y relegados a las zonas polares o a algunos bosques densos. Porque aunque el hombre ha dado la vuelta al mundo, aunque la mayoría de las costas se conocen con precisión, el interior de las tierras del corazón de África o de Papúa sigue siendo, para los europeos, un gran misterio. Una terra incógnita desde el punto de vista de los mapas. Al igual que la Antártida, que aunque fue vista por primera vez en 1820, todavía tendrá que esperar algunas décadas para aparecer detalladamente en los atlas. Los pocos dragones pequeños que aún resisten parecen lagartos famélicos, acurrucados en algunos rincones remotos y de difícil acceso. Ya casi no queda nada por cartografiar. Pero, ¿realmente han desaparecido hoy los territorios desconocidos? Si lo miramos más de cerca, tal vez los dragones todavía estén ahí. Expulsados de la tierra firme, simplemente han tomado altura o se esconden en las profundidades. Hoy en día se estima que el 95% de las profundidades marinas siguen inexploradas. Más personas han ido al espacio que a las profundidades más profundas de los océanos, y nuestros mapas batimétricos, que muestran el relieve del fondo marino, a menudo son menos precisos que los de la superficie de la Luna. La línea del horizonte que oculta los territorios desconocidos tal vez en realidad se ha extendido, literalmente se ha alejado. A principios del siglo pasado solo se conocía una galaxia, la nuestra. Hoy en día se cuentan unos 100.000 millones. De hecho, las zonas inexploradas son más numerosas que nunca, porque el mapa más grande que conocemos se ha convertido en el de nuestro universo observable. Una esfera centrada en la Tierra, de 880.000 trillones de kilómetros de diámetro, que contiene todos los objetos cuya luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el nacimiento del universo. Y más allá de ese límite, llamado horizonte cosmológico, es terra incógnita.